carácter, bueno, de investigación, de carácter teórico, de la alumna Natalia Luque Cequeira, que lleva por título, bueno, ahí está, el oficio del diseñador de vestuario en el cine, creación de protagonista en Malcolm X por Ruth Carter. Voy a explicar un poquito el protocolo que tiene este acto, porque al final es un acto académico que, bueno, que tiene su singularidad, sus particularidades, y aunque muchos las conocemos, yo creo que nos viene bien también recordarlas y darlas a conocer a los que no, bueno, los que no estéis familiarizados con este tipo de defensas y de trabajos de estas características. Hablo en nombre de Marta Torregrosa y el mío, que las dos hemos codirigido, ¿no?, que se dice así, o cotutelado, ya no sé cuál es la palabra, el trabajo de Natalia, pero bueno, por no ser redundantes y por no repetitivas y por darle el tiempo que esto requiere, pues voy a hablar yo y ya está. Entonces, la idea es que ahora Natalia tiene unos entre 10-15 minutos de exposición en el que, bueno, contará algunas cuestiones relativas al trabajo que ha escrito, el desarrollo del trabajo a lo largo de estos 4 meses, desde enero hasta aquí, contará algunas cuestiones relativas también a la metodología y las conclusiones alcanzadas por su trabajo. Después tendrá turno de palabra el tribunal, al que agradecemos desde ya a Álvaro González, Marta Frago, y bueno, hablaremos también Marta Torregrosa y yo, que bueno, hablaré yo en principio, que este tribunal es un poco complicado porque claro, en el fondo eres arte y parte y no es fácil tampoco, pero daremos unas primeras palabras también. Y después Natalia tendrá un nuevo turno de réplica, en el que, bueno, se trata de que conteste de respuesta a las cuestiones que habrán salido aquí en la mesa del tribunal. Y a continuación se pedirá al público y a la alumna que salga de la sala. Nosotros tenemos que deliberar para poner una nota y luego se le pedirá que entre de nuevo y esa nota pues se hace pública también, ¿no? Bueno, esto sí que es una particularidad de este tipo de trabajos. Y bueno, yo creo que ya podemos empezar. Natalia, tienes la palabra. Buenas tardes, estimados miembros del tribunal, estimados profesores, queridos compañeros e invitados. Mi nombre es Natalia Luque y con su permiso presentaré a continuación mi trabajo de fin de grado titulado El oficio del diseñador de vestuario en el cine, creación del protagonista Malcolm X por Ruth Carter. Me gustaría empezar recordando una frase de Ruth Carter. Ella define al diseñador de vestuario como un narrador, un storyteller, un observador de la vida y de las personas, un investigador y un antropólogo. Es una labor que muchas veces queda opacada por otros recursos cinematográficos, como son la iluminación o los movimientos de cámara, ya que son aspectos que han sido más estudiados dentro de la academia. Es precisamente este el objetivo de mi investigación, ver el trabajo del figurinista bajo esta luz que propone Carter, ya que ayuda a rescatar el valor real de la labor del diseñador de vestuario, más allá de sencillamente proveer indumentaria para una producción audiovisual. Para ello, la primera parte de mi exposición estará articulada en torno a esta cita de Carter, utilizando como punto de partida el análisis de su trabajo en Malcolm X, ya que es un proyecto que demuestra estas 4 características que se exponen en la cita de manera práctica. En primer lugar, Carter desarrolla el storytelling con la siembra de una narrativa paratextual con la colorimetría del vestuario. Eso quiere decir que es capaz de sembrar, de construir una metáfora a partir del uso del rojo y del azul en el vestuario. Hay una evolución entre los 3 actos, desde el primero hasta el último, desde el rojo hasta el uso del azul. El rojo simboliza las malas andanzas, el mundo del crimen en el que este joven Malcolm X se encuentra, y por esto el color está muy presente en el primer acto, como veremos en la siguiente diapositiva. Pero a medida de que el protagonista deja ese estilo de vida de criminal, se va limpiando un poco la paleta de colores y surge el azul con mucha más fuerza, que por su parte simboliza la verdad y la aceptación a esos conflictos raciales que tiene. En esta escena en particular, Malcolm está preso y es la primera vez en la que viste el uniforme completo, es la primera vez también en la que se cuestiona a sí mismo.
Pues aquí en esta escena va hablando con un compañero de celda, se llama Baines, sobre la religión del Islam. En ese momento es en el que el personaje empieza formalmente su arco de transformación, cuestión que se manifiesta visualmente a través del vestuario. Malcolm va por primera vez vestido de pies a cabeza en azul y muestra todos sus significados. Pero de igual manera también en este encuadre podemos ver la presencia del rojo. El rojo se aprecia en el gorro del otro preso que va caminando y se retira de Malcolm, precisamente para demostrar que esas malas andanzas, ese mal vivir que tenía el personaje, se va alejando poco a poco. Además de tener los significados antes mencionados, el rojo también cumple con la intención de presagiar la muerte del protagonista, lo que hace que el color aparezca ya sea en mayor o en menor medida en todo el largometraje. El primer fotograma, ese de aquí, podemos ver digamos, la participación protagónica del color rojo, bueno, en ambos. Y el primer fotograma corresponde a una escena en la que Malcolm y Shorty, el que está vestido de rojo, juegan a los policías de los ladrones. Y en el segundo fotograma corresponde a la escena en la que Malcolm y Archie juegan a los tiros como gángsters. En ambas escenas, Malcolm muere simbólicamente. Y en ambas escenas, los encuadres están llenos de rojo, precisamente porque el vestuario ocupa ese símbolo dentro de la escena. Ese símbolo permanece incluso momentos antes de la muerte del protagonista en el tercer acto. Una de sus hijas, como podemos ver, y la chiquitica del centro, lleva un vestido de tela plata con detalles rojos, en manera de presagio de la muerte que va a suceder. Eso muestra, por un lado, cómo las decisiones del figurinista apoyan cuestiones guionizadas, como son las escenas de los tiros, y le dan una fuerza mayor, como también muestra la capacidad del vestuario de introducir metáforas claras que nutren la diégesis como lenguaje en sí mismo. Por otro lado, el figurinista cumple el rol como investigador y antropólogo, en este caso porque utiliza tendencias, modas y estilos propios del marco espaciotemporal del relato para nutrir al protagonista de las connotaciones sociales de dichos elementos, como se ve en el siguiente clip. I can tell it's laying down. That's the thing to do. Go on in here and get the groove. A money maker and a heartbreaker every step of the way. You're gonna flip. That's right. Watch your lip there. All right. Looks white, don't it? With all fruit. Carter hace uso del peinado punk y los trajes suit. En la época, tener el cabello afro era de mal gusto. Entonces, para adaptarse a esta norma social, los hombres de color tenían que alisar su cabello para parecerse más al hombre blanco. Eso es una manifestación expresa de ese problema racial que existía en el entonces. Por otro lado, el traje suit surge como moda a través de los cantantes de jazz de color en los años 30, pero una vez se asienta en la sociedad como moda circundante en los años 40, quienes utilizan esta moda son los jóvenes delincuentes. Y en los ámbitos de Harlem, Nueva York, Manhattan, son los delincuentes juveniles de color. Entonces, únicamente al vestir al personaje con este traje, con este estilo, se le agregan esas connotaciones. Ya sabemos, nada más por verlo, que es un criminal. Ya sabemos que Malcolm X en ese momento es un criminal. Carter también hace uso de modas que extrapolan el marco temporal del relato, como es el ejemplo del durán, que es una especie de turbante que se utilizaba por los hombres y mujeres de color para no transferir los productos del cabello que se ponían en la noche a la almohada. Luego del movimiento del orgullo negro en los años 60, surge como una moda, una prenda que pasa a ser utilizada en un ámbito íntimo y pasa al ámbito público. Personalidades como raperos y cantantes de hip hop, como Tupac, que es el personaje que vemos aquí, popularizaron el uso del durán y de pañoletas
a finales de los 80 y comienzos de los 90, que es más o menos en la época en la que se rueda esta película. Por lo tanto, una vez más se le otorga al personaje ciertas connotaciones culturales al tomar la decisión de vestirlo con este tipo de accesorios. Por otro lado, se encuentra el uniforme del partido político Black Panthers. Este partido se funda a raíz de la muerte de Malcolm X en 1966, con el fin de hacer prevalecer la herencia que él deja sobre los movimientos de autodefensa y el proteccionismo a la comunidad negra. Esta decisión también sirve, digamos, no para agregar, o sea, sí agrega connotaciones sociales, pero más allá de eso presagia el futuro, el destino de Malcolm X y su impacto social. Se dice que el figurinista cumple el rol de observador de la vida de las personas, porque es capaz de revelar los estados anímicos de los personajes, es capaz de develar la psiquis y los estados internos de los personajes, desnuda su dolor y sus alegrías. Por ejemplo, en estos fotogramas corresponden a una secuencia en la que Malcolm descubre que Elijah Muhammad, a quien él ha servido durante 12 años, a partir de que sale de la cárcel, dedica casi que su vida entera adulta a el líder de la nación islámica. Entonces este líder lo quiere traicionar. Cuando él se da cuenta, sufre una inmensa decepción. En el primer fotograma vemos que un hombre seguro de sí mismo, una estructura en su traje determinada, un cuello prolijo, una corbata bien puesta. Sin embargo, ya cuando el personaje se encuentra en intimidad, rezando con Dios, y le dice a Dios, mi fe ha sufrido un grave golpe, lo encontramos con una corbata deshecha y un cuello desabotonado. Igual, el mismo simbolismo que Carter antes siembra a partir del vestuario con el azul, surge nuevamente, pero en otros elementos, como lo vemos en la iluminación. La verdad surge a Malcolm cuando se da cuenta que lo van a decepcionar. Bueno, para llegar a este análisis, primero realicé una investigación previa sobre el funcionamiento del Departamento de Diseño de Vestuario, precisamente para entender la estandarización de todos los procesos que conlleva el diseño de vestuario en una producción audiovisual en el ámbito anglosajón. Aquí pude desglosar los distintos cargos que componen el departamento y todas sus funciones. También pude adentrarme al rol tanto creativo como logístico del figurinista, entender que no es solamente un proceso de diseñar y crear en el sentido estricto de la palabra, sino que también tiene que considerar cuestiones logísticas para cumplir con los tiempos de producción. Una de las mayores dificultades que tuve a la hora de realizar este marco teórico fue precisamente la falta de bibliografía. Me di cuenta que es un tema muy poco estudiado, sobre todo entender el tema de la estandarización de los procesos, hay muy poca bibliografía al respecto. Pero eso que al principio fue una dificultad, sin lugar a dudas se convirtió más bien en un incentivo, en una oportunidad para poder hacer mis propias aportaciones. Y pues con toda la información que pude recolectar, realicé a manera de guía un cuadro donde se reúnen todos los aspectos necesarios o que un figurinista más bien tiene que considerar para desarrollar el vestuario de un protagonista. El cuadro contiene una ficha técnica sobre 5 elementos fundamentales: la película, los marcos temporales del relato, los marcos espaciales del relato, las cuestiones referentes al protagonista, como su nombre, sexo, edad, raza, y las necesidades especiales de la producción con respecto al vestuario, es decir, si hay escenas de acción, ese tipo de cosas. De igual manera, es una herramienta que se puede utilizar no solamente para desempeñar el vestuario, sino también para analizar el diseño de vestuario en una película, que es lo que he hecho yo. He utilizado este cuadro que realicé como base para el análisis que he hecho de Malcolm X. La investigación está estructurada en 3 capítulos. Un primer capítulo sobre el oficio del diseñador de vestuario en el ámbito anglosajón, un segundo capítulo sobre los rasgos distintivos del trabajo de Ruth Carter y finalmente un tercer capítulo que contiene pues, lo referente al análisis de la película Malcolm X, que la he dividido en sus 3 actos. A manera de síntesis, considero que estas son las 3 ideas fundamentales de mi investigación. En primer lugar, comprender la naturaleza colaborativa del trabajo del Departamento de Diseño de Vestuario, así como es un factor inherente en la producción audiovisual, la cultura colaborativa,
El departamento de diseño de vestuario no es excepción, pues se trata del trabajo de varios cargos direccionados por la cabeza del departamento, que es el figurinista. De igual manera, y creo que es un punto muy importante, cabe resaltar el rol de híbrido del figurinista de creación y de logística. En segundo lugar, sobre el trabajo de Ruth Carter se destaca la capacidad de plasmar preocupaciones socioculturales de la comunidad afroamericana sin divorciarse de la visión del director y de la historia. Su trabajo es una muestra de que el vestuario es un lenguaje en sí mismo, ya que lo utiliza para realizar discursos políticos y sociales sin extrapolar las necesidades de cada proyecto. Y finalmente, el análisis que he propuesto sobre Malcolm X considero que ofrece recursos para realizar este mismo estudio con otros casos similares, sirve como una herramienta para cultivar la mirada y comprender las decisiones del departamento de vestuario y, por tanto, entender el valor narrativo y estético que tienen estas decisiones en una producción audiovisual. Por último, me gustaría agradecer en primer lugar al tribunal por tener la paciencia y dedicación de leer mi trabajo, quedo a su disposición para responder a las preguntas o dudas que hayan podido surgir. En segundo lugar, agradezco a mis codirectoras, María y Marta Torregrosa, por su esfuerzo, dedicación y mucho cariño. Sin su ayuda no hubiese sido posible. En tercer lugar, a mi madre, por darme la idea de investigar a Ruth Carter y siempre ser inspiración para el estudio de la estética. Y por último, gracias a todos los asistentes a esta defensa por estar aquí. Muchísimas gracias, Natalia, por tu excelente presentación. Te ajusta al tiempo. Y bueno, si les parece a los miembros del tribunal, voy a empezar a hablar yo y luego ya damos la palabra al profesor González y a la profesora Marta Frago. Bueno, no es fácil nuestra situación, Marta y aquí, porque bueno, ya lo he anunciado antes, no ser arte y parte en este trabajo, pues no nos pone en una situación fácil para decir nada sobre ella, que primero que ella ya no sepa, que pueda intuir los otros miembros del tribunal, o que el propio trabajo pueda también desvelarlo en su, a la hora de leerlo y de adentrarse en él. Así que me parecía que podía decir tres cosas. La primera sobre el ámbito de estudio en el que se ha desarrollado este TFG, el segundo sobre el trabajo en sí mismo y en tercer lugar sobre la alumna, que me parece que también es de recibo, ¿no? Entonces, sobre el ámbito de estudio en el que se centra este trabajo, creo que hay que llamar la atención sobre el hecho de que no es la primera vez que se defiende un TFG que se enmarca, ¿no?, a medio camino, a caballo, entre los estudios de moda, de vestuario y los estudios fílmicos o audiovisuales, ¿no? Creo que en parte todos podemos estar de acuerdo en que el programa de moda que algunos de vosotros habéis cursado, que la propia alumna también ha desarrollado a lo largo de la carrera, no solo hay asignaturas que interesan, sino que además dan fruto más allá del aula, ¿no?, en trabajos de estas características, ¿no? Y que proporcionan y empujan al alumno a sentir ganas de seguir formándose, ¿no?, y de seguir investigando y seguir trabajando en esta área, que es verdad que tiene muchos caminos de ida y vuelta, sobre todo porque creo que forman como una especie como de humus visual, ¿no?, que es donde se mueve todo este mundo, pues de la moda, del vestuario, pero también obviamente del cine, de lo audiovisual, de la imagen, y hay grandes acuerdos, ¿no?, entre estos dos lenguajes, el lenguaje de la moda, el del vestido, y el lenguaje cinematográfico. Así que me parecía importante destacar esta prehistoria, ¿no?, que puede tener este trabajo, que creo que es de justicia hacerlo. En segundo lugar, y también muy en la línea de lo que acabo de decir hasta ahora, sobre el trabajo, creo que este carácter híbrido o interdisciplinar también, da sentido también a que haya dos directoras, codirectoras, tutoras, las podemos llamar como queramos, ¿no?
el hecho de que tenga Marta Torregrosa como profesora del área de moda, con todas las asignaturas que imparte, y otra profesora, que soy yo, pues más del área de la historia del cine, la crítica del cine, etcétera. Bueno, yo creo que para las dos estamos muy contentas con el resultado, muy contentas de haber aceptado también formar parte de este trabajo, porque ¿no? también algo hay nuestro, ¿no? Esperemos ahí, pero no tanto con el resultado, que yo creo que habrá ahora un momento para decir cuestiones, problemas, cuestiones menores, caminos a seguir investigando, cuestiones que podrían haber sido abordadas con mayor profundidad, pero más allá de esto me parecía importante también destacar el proceso, ¿no? el modo en el que el trabajo se sitúa en ese escenario híbrido, fronterizo, con una bibliografía que no es fácil a la que no es fácil no tanto acceder, sino que no es fácil de encontrar porque no existe. Y como al final hemos encontrado también que al final el vestido, por un lado, es un lenguaje en sí mismo, pero que puede estar al servicio de la historia, ¿no? Entonces también creo que ahí el vestuario, el vestido, la moda en general, ¿no? Tiene también ese carácter, ¿no? doble, ¿no? Como lenguaje en sí mismo, protagonista, pero a la vez siempre, ¿no? en una producción audiovisual, y lo hemos podido ver en este trabajo, ¿no? al servicio de una serie de cuestiones narrativas, dramáticas, ¿no? propias del relato, que han servido también pues, para crear a este personaje, ¿no? Pensamos que el trabajo cuenta con los estándares mínimos que se le puede pedir a un trabajo de estas características, y queremos llamar la atención también sobre el escaso tiempo en el que se ha desarrollado, ¿no? Creo que realizar un trabajo de estas características desde enero de 2022 hasta abril de 2022 pues ya es un éxito. A medio camino hubiésemos reconducido la investigación, porque encontramos, claro, los hallazgos se van encontrando por el camino. Uno puede tener intuiciones previas al principio cuando pone en marcha este tipo de investigaciones, pero las verdaderas luces llegan, pues eso, en el trabajo, por el camino. Pero creo que con todo hemos sabido reconducir y hay un trabajo que es de lo que se trata, ¿no? Y también quería terminar ahora diciendo algunas cuestiones sobre la alumna, 3 ideas, ¿no? En primer lugar, la disciplina con la que ha liderado este trabajo, esas reuniones quincenales que hemos tenido, siempre con trabajo hecho, muy diligente, con esfuerzo, con ganas de trabajar, con sus montañas y sus valles, como tienen estos trabajos, pero sin desanimarse y siempre de verdad con afán de trabajar y poniendo mucho esfuerzo en el trabajo al que se ha enfrentado. En segundo lugar, cuando ha habido esos valles o esos momentos en los que hemos tenido que, como dice Marta, no solo es nadar sino flotar, ¿no? Cuando hemos flotado y no hemos nadado, creo que Natalia ha sabido reaccionar con muchísima humildad, siempre dándose cuenta de las cuestiones que le hemos podido advertir o problemas que intuíamos, que veíamos que quizá hacían volver a veces, ¿no? atrás el trabajo para poder avanzar de nuevo, y a la vez que esa humildad, y que creo que este tándem es muy difícil de encontrar, siempre con mucha autonomía, ¿no? Es decir, siempre ha acogido las críticas con muchas ganas de que sirvieran para aprender y para reforzar su trabajo, ¿no? Y siempre haciéndolo de una manera muy autosuficiente, muy autónoma, y creo que es algo que nos ha hecho a nosotras muy fácil también trabajar con ella. Y en tercer lugar diría que creo que Natalia es una persona que se pone metas altas, que creo que eso se ve en el trabajo y también en las ganas que ella tiene de que este trabajo a la larga pueda dar sus frutos en un trabajo en un artículo de investigación, o que a la larga no se quede solo en esta asignatura, en este TFG, en este trabajo, sino que podamos de alguna manera las tres también seguir trabajando en esta línea con este trabajo que merece por nuestra parte toda nuestra consideración y darle la enhorabuena en ese sentido. Y yo aquí mi tarea era echar unas cuantas flores y ahora voy a dar paso a los miembros del tribunal que van a muchísimas gracias por aceptar
formar parte del tribunal, como ya hemos dicho antes, y bueno, quedamos también, les damos la palabra para que puedan aportar y sugerir, preguntar, etc. Álvaro, Marta, eso, venga, adelante. Bueno, pues en primer lugar, felicitaciones. Felicitaciones a Natalia por este trabajo, nada fácil, y quienes nos dedicamos a la investigación bien lo sabemos. Y felicitaciones a Marta y a María, que no me cabe duda de que te habrán guiado y te habrán conducido para que llegue este trabajo a buen puerto, ¿no? Yo me preguntaba, mientras lo leía, qué pretende un trabajo fin de grado, ¿no? de corte teórico. Y la respuesta es muy sencilla, ¿no? O sea, mostrar que una persona puede manejar unas fuentes, tener una hipótesis de trabajo, desarrollarla, escribirla adecuadamente con la bibliografía correspondiente, y demostrar que su carrera le ha conducido a tener un criterio académico suficiente como para llegar a algo así, ¿no? Y entonces, viendo esto, yo pues ponía clic, 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 ¿no? Y digo, listo. O sea, no tengo nada que decir al respecto más que felicitar, ¿no? Porque sabiendo lo que cuesta cada página en una escritura académica o teórica, de corte teórico, pues, y viendo sobre todo ese espacio de tiempo que es muy limitado para algo así, pues me hace pensar, bueno, que tenemos a una persona aquí, ¿no? Natalia, que está preparadísima para trabajar en el marco teórico, y yo no sé qué sueños tiene o hacia dónde quiere encaminarse, pero desde luego tiene aptitudes y habilidad suficiente como para encarar un trabajo de corte académico, sin duda. No sé, puede ser a través de una tesis doctoral o de qué, ¿no? Pero bueno, que esto lo señalaría, y es lo principal que quiero señalar, la verdad, ¿no? O sea, esa felicitación. Bueno, entonces, como siempre hay que decir algo, ¿no? Sobre todo porque pienso que un trabajo fin de grado lo que pretende es ser una última enseñanza de algo, ¿no? Entonces es un proceso en el que se aprende mucho, y habrás aprendido, y del que se puede también extraer enseñanzas, y todo lo que voy a decir va hacia ahí, ¿no? Es decir, bueno, cómo valorando este trabajo final puedo aprender cosas para trabajos futuros, ¿no? O sea, que hay que marcar lo que diga ahí, ¿no? Y bueno, entonces voy a ir comentando algunas cosas, algunas son muy puntuales y algunas un poco más de fondo. Pero bueno, entonces hay un asunto que es terminológico y que yo tendría un poco de cuidado en el caso de que este trabajo lo lleves hacia una publicación o lo que fuera, y ese término anglosajón. Porque en el vocabulario común, cuando hablamos del mundo anglosajón, tendemos a pensar en Estados Unidos y en Reino Unido y Estados Unidos, pero la realidad de la vida es que los países anglosajones incluyen muchas cosas más, ¿no? Desde Ghana, Belice, o sea, muchos países que han estado en la órbita británica, por decirlo así, de un periodo además histórico. Entonces, basta con decir la primera vez que se utiliza el término, indicar que estamos utilizando el término más popular hablando de este ámbito, ¿no? Pero bueno, es un asunto, ¿no? Luego, empiezo por lo puntual, muy tonto, ¿no? Pero con el sindicato de diseñadores, el Costume Designers Guild, indicaría dónde se ubica, si pertenece a todo el mundo o si Ruth está ahí, ¿no? Bueno, pues eso ha quedado ahí sin poner, pues lo añadiría. Bueno, yo de todo el trabajo me parece que lo que tiene más valor, que además ha quedado aquí muy claro, es la última parte, ¿no? Ese análisis muy amplio, muy detenido de la película Malcolm X, que muestra muy bien cómo Ruthie Carter, ¿no? Ha trabajado maravillosamente bien, ¿no? Y además en tu presentación
perdón, estoy tuteando, no sé si es lo más adecuado en un tribunal, pero bueno, se me ha quedado claro algo que no he tenido al leer el trabajo, y es que has generado una especie de metodología o de plantilla para realizar el análisis. Creo que hubiera sido muy interesante que hubieras, han indicado que una de tus virtudes es la humildad, pero yo hubiera sido un poco menos humilde en ese sentido, ¿no? Y haber dejado explícitamente escrito que lo has generado tú, ¿no? Porque consideras que son los elementos clave tanto del trabajo de una diseñadora de vestuario como una metodología para el análisis, ¿no? Bueno, pues entonces ya entra, bueno, entonces no tengo nada que decir a ese análisis porque es muy amplio, muy exacto, está muy bien, felicidades, ¿no? Entonces lo que sí que he encontrado ha sido como un gap, ¿no? Como un salto demasiado grande entre quién es Ruth y el análisis, ¿no? Por decirlo así. O sea, yo encuentro que el trabajo tiene como tres ámbitos, uno extenso, otro muy breve y otro muy extenso, ¿no? Y que falta como un pegamento entre los tres. Es lo único que diría, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, la primera parte, que me ha parecido interesantísima, porque evidentemente que por mi conexión con el mundo audiovisual, pues entiendo la valía que tiene un diseñador de vestuario en la producción fílmica, pero luego conocía los intríngulis y me ha servido mucho y he aprendido un montón, ¿no? Pero yo me preguntaba, bueno, todo esto entiendo que eso sí que está publicado, o sea, que ha sido, entiendo, que no lo sé, si no ha quedado así demasiado claro, pero por la bibliografía que has manejado, etcétera, digo, bueno, pues esto es como un resumen, ¿no? De la funcionalidad que tiene, pues, el ser un diseñador de vestuario. Vale. Luego aparece Ruth Carter, ¿no? Y su particularidad. Pues, aparece de una manera en la que digo, a ver, en algún momento señalas que no sigue estrictamente, ¿no? Esos parámetros, y yo viendo eso y que no le has prestado excesiva atención en ese sentido, me ha llevado a pensar que esas dos partes hubieran funcionado muchísimo mejor si hubieran estado mezcladas. Porque si Ruth Carter pertenece a ese sindicato o a ese modo de funcionamiento, ¿no? Del diseñador de vestuario en términos generales, podrías haber ido desglosándolo con su persona y al mismo tiempo haciendo diferencias de qué sigue, qué no sigue, qué es más propio suyo. Esto es un consejo, no sé, igual aquí hablo y es otra cosa, etcétera, ¿no? Y luego hay algo que sí que me ha llamado la atención, y es que esa primera parte que es tan funcional, ¿no? Tan de producción, no sé cómo decirlo, no casa excesivamente bien con un análisis que es muy narrativo, vamos a decirlo así, o muy de... Entonces a mí me faltaba como el nexo previo, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿esto va más hacia el análisis o esto va más hacia quién es o cómo funciona un director de vestuario, ¿no? Un diseñador de vestuario, ¿no? Entonces, claro, me preguntaba, en Malcolm X, esta mujer, ¿cómo ha trabajado con esta equipo? O sea, ¿cómo ha trabajado con su equipo? ¿Qué equipo ha tenido? ¿Cómo ha seguido los estándares? ¿No? Eso no aparece en el trabajo. Que a lo mejor no hacía falta, pero entonces hubiera sido necesario mezclar esos dos ámbitos primeros, ¿no? Bueno, yo esto es lo que quería decir, no voy a amplificar más, porque son como ves, no sé, ¿no? Modos de mejorar el trabajo, pero que no quita para felicitarte y vamos a asegurar así públicamente, al menos desde mi punto de vista, que has cumplido con todos los objetivos, ¿no? Y que mucha suerte y que te animo a seguir ese carril, ¿no? De investigación en el futuro, no sé de qué manera, pero estás muy preparada. Bueno, no lo he dicho, pero gracias por dejarme participar como miembro del tribunal. Gracias a Marta y a María. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Natalia. Yo quiero empezar dando las gracias a Marta y a María por haberme invitado a participar en este tribunal, y debo darte las gracias a ti y la enhorabuena porque he disfrutado mucho. Bien, revisando tu trabajo,
leyéndolo, viendo a la vez la película, porque evidentemente este era un trabajo en el que pues venía muy bien tener cerca la película y estar revisándola y bueno. Bueno, pues bien, yo debo darte la enhorabuena, creo que es un trabajo estupendo, que se nota mucho el esfuerzo y el empeño que has puesto en todo ello. Entiendo de la dificultad de encontrar fuentes en esta materia, porque es cierto, es decir, en cuanto a lo que es el diseño de vestuario, por lo menos en español es difícil encontrar libros con los que trabajar. Entonces yo creo que eso hay que señalarlo primeramente porque realmente es un esfuerzo que hay que reseñar, yo creo. Vamos a ver, estoy de acuerdo con lo que decía Marta en el sentido de que es un trabajo que tiene partes muy diferenciadas. Es decir, por un lado está esa introducción en la que yo creo que de una manera divulgativa, sobre todo para aquel que no tiene conocimiento de la materia de la que se va a hablar, viene muy bien porque es una guía realmente para conocer el trabajo del diseñador de vestuario y yo creo que podría ser, digamos, la base para un libro para hablar de ese tema en concreto, es decir, no específicamente de Ruth Carter ni del trabajo en Malcolm X, sino cómo es el trabajo y quizás añadiéndolo, como tú decías, digamos, con ejemplos prácticos, mezclándolo un poco, que quede menos teórico, digamos, y que se enriquezca por sí mismo. Con lo cual, yo creo que es muy buen trabajo, pero digamos que está, digamos, como una parte aislada, ¿no? Pero viene bien, digamos, en el sentido de que pone en situación de lo que va a venir luego. Luego tenemos la segunda parte, sobre Ruth Carter, y luego la tercera parte del análisis de Malcolm X. Yo también señalaría que para mí ha sido, digamos, la parte que mejor valoro y con la que más he disfrutado, sobre todo, pues porque creo que has hecho un trabajo de análisis de verdad admirable. Es decir, cómo has afrontado el trabajo sin saber, como decíamos, quizás realmente la forma de trabajar, digamos, en la intimidad que pueda tener Ruth Carter, que es una artista, por otra parte, yo creo que en fin, enorme, me parece una artista fantástica. Digamos, cómo has enfocado tú el tema, es decir, y cómo nos lo has presentado a nosotros en tu trabajo. Primero debo decir que me parece un auténtico acierto la elección del trabajo, es decir, elegir a esta artista que me parece una artista total, es decir, la llevaría más allá de lo que es el trabajo de diseño de vestuario. Es una artista que cuando tiene un proyecto lo concibe de forma global, lo trabaja, digamos, como tú has dicho, desde la antropología, desde el tema que tiene que tratar de una forma muy profunda, no se queda en las superficies, sino que empieza, yo creo que desde dentro, para ir yendo hacia afuera y establecer la imagen visual que van a tener los personajes, ¿no? Y va a tener, digamos, la historia. Y creo que además es un acierto también dentro del trabajo de Ruth Carter elegir Malcolm X. ¿Por qué? Porque realmente es un personaje al que la apariencia, es decir, el vestuario, eso que tú señalas también en el trabajo, es decir, que Ruth Carter es una artista que se implica no solo en el vestuario, sino en lo que es la peluquería, el maquillaje, los complementos, los detalles, que son muy importantes, muy importantes en las películas. Y yo cuando trabajo como director pongo especial énfasis porque creo que los detalles, los objetos que manejan los personajes, que forman parte de su apariencia, forman parte de su personalidad y los construyen, ¿no? Y creo que Malcolm X es un personaje que se va definiendo ideológicamente, religiosamente, como persona a través de esos cambios de su apariencia, de su atuendo, de la ropa que él lleva. Y yo creo que eso lo has trabajado muy bien. Es decir, cuando haces el análisis de la película, en cada uno de los momentos que vas señalando, no solo nos das información sobre esto que estamos hablando, no solo hablando de lo que son las prendas, estos complementos, los sombreros, los peinados, los zapatos, que están dentro de la filosofía de qué personaje es Malcolm X en cada uno de los momentos de su vida, ¿no? Y yo creo que es un personaje que es decir, que esta película la vemos sin sonido,
y sin diálogos, yo creo que la podemos entender, viendo las imágenes, viendo al personaje y su evolución, ¿no? Y yo creo que eso lo has trabajado muy bien, lo has trabajado de manera fenomenal, y yo te felicito porque realmente, te lo digo, ha sido un placer ver todo eso. Luego, pues, ¿en qué detalles podría señalarte, como decía Marta, de cara a mejorar este trabajo? Pues bueno, pues lo que decía antes, yo creo que la primera parte es un trabajo, digamos, que puede funcionar de forma autónoma, porque tienes material muy bien trabajado, muy bien elaborado, y que yo creo que podrías convertirlo en algo, digamos, más variado, ¿no? Podrías partir de esto y hacer un trabajo en general, hablando del diseño de vestuario, y no solo centrándote en Ruth Carter, sino trabajando con diferentes diseñadores. Yo creo que aquí hay un libro que está por escribirse, por lo menos en lengua española. O sea que, si tienes ganas, te lo suelto ahí. Vamos a ver, a mí me hubiera gustado tener más material de la segunda parte, por lo que te digo, por la admiración que tengo por esta artista y diseñadora, y porque a mí personalmente, y de una manera personal mía, pues una película como Do the Right Thing tuvo un impacto muy importante yo cuando salió esa película tenía 16, 17 años, y en ese momento pues la irrupción del hip hop, Public Enemy, es decir, toda esa cultura afroamericana que en ese momento, digamos, saltó a los medios más allá de Estados Unidos, ¿no? y que llegó a todo el mundo, pues en mi época pues lo recuerdo como un fenómeno, y recuerdo incluso pues copiar atuendos, ¿no? De la película, ¿no? Mi grupo de amigos y demás, los colgantes africanos y todo eso, era muy de la época, ¿no? Entonces, pues bueno, es una cuestión ya muy personal de gusto, de algo que me apasiona y que me ha gustado y que me hubiera gustado ver más desarrollado, pero como decía María, en 3-4 meses es muy difícil hacer un trabajo extenso y tocar con tanto detalle tantas cosas, con lo cual, pues bueno, es una cosa que a mí me hubiera gustado ver más. Y luego, pues bueno, pues por poner alguna objeción, creo que una cosa que te ayudaría, porque despista bastante, es, por ejemplo, si hablamos de películas, hablar del título original en inglés. Yo creo que es lo más fácil, porque, por ejemplo, cuando arranqué a leerlo, decías, hablabas de lo que me dice, voy a por ti. Sí. Y yo decía, voy a por ti, ¿qué películas voy a por ti? Y es Do the Right Thing. Entonces decía, ¿qué películas voy a por ti? No, y luego diga, bueno, debe ser la traducción, supongo que a lo mejor en Colombia fue la traducción de la película. ¿Sí? No, en internet. Pues nada, para ahorrarte problemas, yo creo que ir a los títulos originales en inglés, y en todo caso, pues hombre, si la publicación es en España, pues mirar el título en España en todo caso, pero vamos, eso como un apunte, digamos, de tal. Y luego, quizás, sobre todo, no en la primera parte, que es más técnica, pero sí en la segunda y tercera parte, quizás haber trabajado un poco mejor la maquetación, porque este es un trabajo visual y que yo creo que, es decir, entro en lo mismo, el tiempo es el tiempo que hay, y hacer una buena maquetación, primero hay que saber hacerla, tener conocimientos de ello y a lo mejor quizás tener tiempo para hacerla. Pero de cara a también te digo, a un posible trabajo, que se te ocurriera hacer un trabajo ya más serio o un libro sobre esta artista, que yo creo que realmente merecería muchísimo la pena también, pues trabajar, hacerle justicia a la propia Ruth Carter, ¿no? Con un trabajo de maquetación un poco más trabajado. Y por último, que es una cosa que no está en el trabajo, porque es un trabajo académico, pero a mí me interesa mucho de todos vosotros, y los alumnos que han estado conmigo lo saben, a mí me interesa mucho saber qué supone esto para vosotros. Es decir, qué ha supuesto para ti, como persona que te has formado aquí estos años, el haber apostado por un TFG individual, un trabajo a hacer tú sola, que es un reto, hay que ser valiente, porque los TFGs normalmente son trabajos, en el caso de comunicación audiovisual, son trabajos grupales, y bueno, y tú has decidido trabajar en solitario, enfrentarte a ello sola, y yo quiero saber un poco por qué elegiste esto, y el trabajo durante estos meses, qué ha supuesto para ti, y el resultado o lo que hayas obtenido tú de todo esto,
qué puede servirte o de qué manera puede influir en tu futuro como profesional. Bueno, tenía que apuntar una cosa que no la he leído, ¿no? Pero que me parece interesante, pues si quieres abundar en Ruth Carter y demás, en esta diseñadora, y es esos inicios que tiene en el teatro. Me parece una verdadera clave para entender esa personalidad que pone en su trabajo, porque me parece que en lo escénico el tema del símbolo es esencial, porque claro, no tienes ese recurso de la fotografía que te da tanta verosimilitud, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces es esencial, y creo que eso de alguna manera lo lleva en sí y lo traslada al cine. Y era solo este comentario. Pues voy a apuntarle una cosa más, porque ya que has dicho esto, es que me ha recordado una cosa que quería también decir, y es verdad, y es que también en su primera vocación, que fue ser actriz, contar historias, yo creo que ahí también está mucho de la clave de cómo ella ha enfocado su trabajo posterior. O sea, me sumo a ese detalle. Yo creo que sería muy interesante, ya te digo, en un trabajo más extenso sobre ella, profundizar en sus orígenes y cómo todos esos conceptos que ella ha creado en un primer momento lo ha llevado luego posteriormente al cine. Bueno, muchísimas gracias por su interés y sus intervenciones. Las cuestiones de detalle las tomaré en cuenta porque sí que me interesa publicar el TFG como artículo académico. Tengo apuntadas, me ha interesado mucho lo que has dicho, Marta, acerca de, digamos, unir las tres partes y poner ejemplos prácticos. Eso está muy interesante, pero pues el tiempo limita muchísimo. Me hubiese gustado tener un año entero para escribir muchísimo más. Bueno, precisamente no he ahondado en esta segunda parte de Ruth Carter porque es muchísimo y me quedé con las ganas de ahondar más. Realmente me quedé con las ganas de ahondar más, de desglosar la filmografía, digamos, más detallada, una versión del análisis que he hecho con Malcolm X, de manera obviamente no tan detallada como la que he hecho en el tercer capítulo, pero sí que hacer algo parecido con la filmografía de manera general para dejar realmente evidenciado, digamos, esos rasgos distintivos. ¿Quién es Ruth Carter? Otra cuestión que me llamó mucho la atención, Álvaro, que me preguntas qué ha supuesto para mí. Bueno, mi interés número uno y la decisión de hacer el TFG sola fue incentivada al 1000% porque yo estoy haciendo la mención de modas y yo quería introducir la moda a como de lugar en mi TFG, lo necesito. Una cuestión de lo necesito y por eso es más, al comienzo no, vamos a hacer acerca de fashion films y bueno, inviable, vamos a hacer otra cosa. Entonces, en ese sentido, por eso, ¿qué ha supuesto para mí? Precisamente otorgarle, todo el rato lo traigo a colación, otorgarle el valor que muchas veces hay accesorio. Como no se ha estudiado tanto, muchas veces se tilda como accesorio. Obviamente ya dentro de la producción, tú, Álvaro, que sabes como director y ahorita mencionabas, no, que los detalles son importantes, claro que sí, pero falta el estudio, falta el ponderar acerca de esos temas para realmente otorgarle el valor. Ha sido un camino muy difícil en el sentido de que cuando tú estás, es un trabajo de introspección dentro de todo, porque estás solo con el papel, todo el rato, y solamente me hizo esa soledad con el tema, potenció todo lo que, toda mi iniciativa la subió al 1000% y sí que es una ayuda, una guía, me abre un camino en mi carrera profesional. Sí. Yo creo que no solo es un trabajo de investigación, o sea, es que es un trabajo muy creativo por tu parte. Y así lo he percibido yo, es decir, desde el método que has utilizado, que tú misma has establecido, a cómo lo has desarrollado luego. Es decir, yo creo que una de las riquezas que tiene este trabajo es precisamente que no se queda en el mero análisis o en la información porque sí, sino creo que hay por tu parte una actitud de alguien que sabe entender las cosas, sabe interpretarlas, sabe darles un sentido, y yo creo que eso es muy de valorar,
y ya que no has hecho, por ejemplo, el vestuario de ninguno de los cortometrajes, pues sí que haber puesto esa parte, digamos, de lo creativo, de lo que viene de ti, está muy bien, y yo creo que es uno de los valores de este trabajo. Gracias. Está muy bien escrito. También que no lo hemos visto, Correcto, pero... sí, así es. Bueno, Natalia, si quieres añadir algo más. Muy bien, pues lo podemos dejar aquí y ahora pedimos que se